En el Caribe, algo entra en negro. No hay misiles, no hay escoltas, no hay aviso. Solo 4 sombras y un reloj que no perdona. A 83 kilómetros de Caracas, el complejo de almacenamiento estratégico Bolívar duerme detrás de acero y concreto. Inteligencia estima una cifra que lo cambia todo: cerca del 42% de las municiones guiadas de precisión de Venezuela. Si ese corazón cae, el país no pierde un edificio, pierde precisión. La ventana es brutal: menos de 12 minutos desde el primer indicio hasta que cualquier reacción sea tarde. Por eso esta operación no se decide con discursos. Se decide con disciplina y con silencio. Y entonces llega la señal más corta de toda la noche: clic. Y en tierra, nadie lo escucha. Punto sin retorno. Mira hasta el final. Suscríbete a Alerta Global. Deja tu like y dime desde qué país nos ves. ¿Y qué crees que debería hacer el alto mando venezolano cuando descubra que la amenaza ya estaba dentro? 3:47 AM, hora de Venezuela. 4 helicópteros MH-360 Black Hawk modificados volaron sobre las aguas oscuras del Caribe, con las luces de navegación apagadas, mientras se adentraban en el espacio aéreo venezolano. Los pilotos, con sus NVG de 4ª generación que transformaban la noche en un mar verde fosforescente, mantenían una formación tan cerrada que la separación entre aeronaves no superaba los 50 metros. El ruido de los rotores se había modificado con tecnología de supresión acústica que disminuía la firma sonora en un 60%, lo suficiente como para que cualquiera en tierra los confundiera con el viento o helicópteros comerciales lejanos. Cada helicóptero llevaba 8 operadores de fuerzas especiales estadounidenses y 2 tripulantes. En total, 32 de los mejores soldados que Estados Unidos podía reunir estaban a punto de adentrarse más de 120 kilómetros en territorio venezolano para llevar a cabo lo que los planificadores militares habían llamado la Operación Espectros Silenciosos. El plan era brutalmente sencillo en teoría, pero increíblemente complicado en la práctica: destruir por completo el depósito de municiones y arsenal militar venezolano, llamado Complejo de Almacenamiento Estratégico Bolívar. Situado a tan solo 86 kilómetros al suroeste de Caracas, en las montañas cercanas al pueblo de Charallave. Este complejo no era un simple almacén militar. Los servicios de inteligencia estadounidenses habían llegado a la conclusión de que albergaba alrededor del 42% de todas las municiones guiadas de precisión de Venezuela, incluidos misiles, tierra-aire, antibuque, cohetes de artillería guiados y, lo más alarmante, unas 200 toneladas de explosivos plásticos de grado militar, recién adquiridos de proveedores internacionales. La destrucción de este arsenal no solo eliminaría una gran parte de la capacidad ofensiva venezolana, sino que también enviaría un mensaje claro: ninguna base militar venezolana, por muy adentro que estuviera, estaba fuera del alcance de Estados Unidos. Pero déjame rebobinar 72 horas, para que entiendas cómo se aprobó una operación tan atrevida y desestabilizadora. 72 horas antes, un satélite espía estadounidense, K-11, había captado imágenes térmicas de actividad inusual en el complejo Bolívar, 300 kilómetros por encima de Venezuela. Las imágenes capturaron más de 40 camiones militares pesados entrando y saliendo del sitio durante un periodo de 6 horas. Un aumento de más del 300% sobre el promedio histórico que hemos observado en nuestros 18 meses de vigilancia continua. Los analistas de imágenes del Centro Nacional de Inteligencia Geoespacial analizaron las imágenes y confirmaron que los camiones estaban descargando contenedores que coincidían con el tamaño de los sistemas de misiles tierra-aire S-300 que Venezuela había comprado años atrás. Pero aquí está la parte preocupante. También localizaron 24 contenedores cuyas medidas no se corresponden con ningún sistema de armas conocido en el arsenal venezolano. Un analista llamado James Mitchell, 17 años identificando armas,
Fue el primero en darse cuenta. Las dimensiones de aquellos contenedores enigmáticos coincidían casi a la perfección con los sistemas de misiles balísticos tácticos y Iskander, que Rusia llevaba años intentando exportar a distintos países sancionados, si Venezuela los hubiera adquirido. Ello habría supuesto un punto de inflexión en el poder regional, ya que los Iskander pueden portar ojivas convencionales o de otro tipo a 500 kilómetros con una precisión de menos de 5 metros. Esto ponía al alcance de la mano cualquier base militar estadounidense en el Caribe, Colombia o Centroamérica. Mel llevó su descubrimiento inmediatamente por la cadena de mando y en menos de 8 horas su informe estaba siendo revisado por el director de Inteligencia Nacional en una sesión informativa clasificada con el Consejo de Seguridad Nacional. La sesión informativa de 43 minutos, según las transcripciones posteriores, provocó un acalorado debate sobre cómo reaccionar. El secretario de Estado abogó por la presión diplomática porque Estados Unidos aunara fuerzas con socios internacionales para sancionar con mayor dureza a cualquier nación que le estuviera proporcionando sistemas de armas avanzados a Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional respondió que la diplomacia llevaría meses en dar frutos y que mientras tanto Venezuela podría poner en funcionamiento esos sistemas y llegar a utilizarlos o amenazar con hacerlo. El secretario de Defensa sugirió una tercera vía que finalmente prevalecería: una operación militar encubierta para destruir el arsenal antes de que los sistemas pudieran ser desplegados, argumentando que si la operación podía llevarse a cabo con 0 bajas estadounidenses y riesgo mínimo de escalada, enviaría un fuerte mensaje estratégico al tiempo que eliminaba una amenaza creciente. El presidente, tras escuchar los argumentos durante 17 minutos más y preguntar específicamente sobre los riesgos y probabilidades de éxito, tomó la decisión que alteraría el curso de la historia. Autorizó la planificación de una operación de acción directa contra el complejo, pero con la condición de que los planificadores militares elaboraran un plan que minimizara por completo el riesgo de bajas civiles y que incluyera múltiples opciones de exfiltración para las fuerzas estadounidenses. También aclaró que la operación debía ser viable en 70 horas porque la inteligencia indicaba que Venezuela pensaba dispersar el armamento en depósitos secundarios en menos de 5 días. El cronómetro se puso en marcha en el Comando de Operaciones Especiales en Tampa, Florida. Un equipo de planificación de primer nivel que incluía oficiales de operaciones, inteligencia, guerra electrónica y logística. Comenzó a trabajar en lo que llamarían el desafío de planificación más complejo que habían enfrentado en años. La dificultad no era destruir el objetivo, lo que podría hacerse fácilmente con misiles de crucero o bombarderos de largo alcance. El problema era el lugar. El complejo Bolívar se ubicó en un valle montañoso rodeado de 3 pueblos civiles que sumaban alrededor de 18,000 habitantes. Un ataque con misiles de crucero o bombas de precisión podría provocar explosiones secundarias masivas que arrasarían esas ciudades. Además, los planificadores querían evitar generar la imagen de que Estados Unidos estaba bombardeando ciegamente territorio venezolano, lo que podría unir al pueblo en torno al gobierno y provocar una condena mundial. La respuesta vino del coronel Marcus Thompson, un veterano de operaciones especiales de 22 años que había planificado y dirigido docenas de misiones clandestinas en Medio Oriente, África y Asia. Thompson sugirió una infiltración de helicópteros de bajo vuelo que dejarían equipos de fuerzas especiales directamente en el complejo. Los equipos harían detonar cargas explosivas en puntos estratégicos de las instalaciones de almacenamiento, destruyéndolas de manera controlada y evitando explosiones secundarias y bajas civiles. La idea era audaz, casi temeraria. Volar 4 helicópteros más de 120 kilómetros dentro del espacio aéreo defendido de Venezuela. Aterrizar en una base militar en pleno funcionamiento. Realizar una demolición bajo fuego enemigo potencial y luego regresar sin bajas. Cuando Thompson llevó el plan al comandante de operaciones especiales, el general lo rechazó por ser demasiado peligroso.
Pero tras la exposición de Thompson sobre las capacidades venezolanas de detección, las vías de infiltración, aprovechando lagunas conocidas en la cobertura radar y los perfiles de emisión que mantenían los helicópteros por debajo de la altitud mínima detectable por la mayoría de sistemas de defensa aérea, el general cambió de opinión. Lo que finalmente convenció a la dirección fue la tecnología. Los helicópteros MH-EM Black Hawk que se iban a emplear no eran los modelos que se ven en las películas o en los documentales. Se trataba de helicópteros altamente modificados con tecnología clasificada, sistemas de guerra electrónica para interferir radares enemigos, supresores acústicos avanzados para disminuir el sonido de los rotores, material absorbente de radar en las superficies exteriores y sistemas de navegación autónoma, capaces de volar toda la ruta sin piloto utilizando datos de terreno precargados. Además, cada helicóptero iba provisto de sistemas de autodefensa, capaces de detectar y reaccionar automáticamente ante amenazas de misiles tierra-aire, lanzando contramedidas. Los pilotos elegidos para la misión tenían cada uno más de 2.000 horas de vuelo nocturno, incluidas misiones de infiltración de bajo nivel en áreas de alta amenaza en Afganistán, Irak y Siria. Los operadores de fuerzas especiales que compondrían los equipos de asalto fueron reclutados de una unidad de nivel 1, cuyo nombre permanece clasificado, pero que es reconocida como una de las más capaces del mundo. Cada operador había pasado al menos 5 años de formación especializada tras la graduación inicial, con cursos avanzados en demoliciones, combate cuerpo a cuerpo, navegación terrestre, idiomas y lo que los militares llaman habilidades de operador avanzado. Cada hombre en los equipos de asalto había estado en más de 40 misiones de combate real en todo el mundo. Promedio no eran simples soldados, eran guerreros de operaciones especiales, pulidos en años de combate constante contra algunos de los enemigos más letales del planeta. El entrenamiento para Espectro Silencioso comenzó 36 horas antes del lanzamiento. En una base militar en el sureste de Estados Unidos, ingenieros militares habían recreado a escala real partes clave del complejo Bolívar, usando imágenes satelitales, planos arquitectónicos robados por espías y modelado 3D por computadora. Los equipos repitieron la secuencia completa 6 veces, puliendo los procedimientos, los tiempos y la coordinación, hasta que cada paso estaba tan grabado en su memoria que podían ejecutarlo casi sin comunicación. En estos ensayos descubrieron y solucionaron 17 posibles problemas que habrían puesto en peligro la misión, desde ángulos de aproximación inadecuados hasta procedimientos de carga de demoliciones demasiado lentos. Uno de los mayores problemas era el tiempo objetivo. Los planificadores habían estimado que desde el momento en que los helicópteros fueran avistados o escuchados por las fuerzas venezolanas, tendrían de 8 a 12 minutos antes de que llegaran refuerzos significativos de bases militares cercanas. Esto implicaba que los equipos debían infiltrarse, colocar todas las cargas explosivas, preparar las detonaciones y exfiltrar en menos de 11 minutos. Es un tiempo increíblemente corto para una operación de esta magnitud. Para hacerlo, organizaron a los operadores en equipos especializados, equipos de seguridad que establecerían perímetros defensivos, equipos de demolición dedicados únicamente a colocar cargas y equipos de comunicación que trabajarían con controladores aéreos y proporcionarían inteligencia en tiempo real sobre el enemigo. Las cargas explosivas eran en sí mismas obras de arte de ingeniería militar. En vez de explosivos a granel, los expertos en demolición crearon paquetes de carga formada de solo 31 millos caldeo, que podían atravesar más de 2 metros de hormigón armado antes de explotar. El diseño utilizaba el principio de efecto Moon-Ray, por el cual la forma de la carga dirige la energía explosiva en un chorro supercentrado. 4 de estas cargas colocadas en puntos estructurales clave, determinados por ingenieros estructurales que habían estudiado los planos del complejo, serían suficientes para derrumbar por completo las bóvedas subterráneas de almacenamiento
y destruir su contenido sin causar las explosiones masivas y los incendios secundarios que provocaría la detonación de las municiones almacenadas a las 13 horas del día anterior al lanzamiento. Los 4 helicópteros partieron de una base de operaciones avanzada previamente establecida en una ubicación clasificada del Caribe. No puedo decirte dónde estábamos por razones obvias, pero lo suficientemente cerca de Venezuela como para que los helicópteros pudieran alcanzar su objetivo y regresar con suficiente combustible para el viaje de vuelta sin tener que repostar en el aire. Lo que habría complicado mucho las cosas y habría supuesto un riesgo adicional. Cada helicóptero había sido revisado en las últimas 12 horas, con técnicos revisando cada sistema crítico varias veces. Los pilotos habían dormido 8 horas, tomado una comida rica en carbohidratos de liberación sostenida y realizado las revisiones prevelo con una exactitud casi obsesiva. Al ponerse en movimiento los rotores, a las TIN 303, con el sonido característico de turbina que va creciendo hasta transformarse en un rugido continuo. Los artilleros traseros de cada helicóptero hicieron las últimas comprobaciones de su armamento. Cada hombre cargaba alrededor de 43 kilocalories de equipo, que incluía armas, munición, sistemas de comunicación, visión nocturna, cargas explosivas, equipo médico de emergencia y provisiones para sobrevivir 72 horas en caso de que algo saliera mal y quedaran aislados. Sus rifles de asalto HK-416 estaban equipados con supresores, miras holográficas y designadores láser infrarrojos que solo se podían ver con gafas de visión nocturna. Cada operador también portaba una pistola secundaria, un cuchillo de combate y granadas de fragmentación, aturdimiento y humo. Era pesado, pero estos hombres estaban acostumbrados a trabajar en condiciones extremas. El primer vuelo sobre aguas internacionales fue rutinario. Los helicópteros volaron a 80 metros de altura y a 220 kilómetros de velocidad de crucero. Los pilotos volaban en formación cerrada, utilizando sistemas de navegación que les permitían mantener distancias precisas sin comunicación por radio, ya que cualquier transmisión sería detectada por sistemas de vigilancia electrónica. La noche estaba parcialmente nublada con visibilidad de 8 kilómetros, casi perfecta para la misión, demasiado despejado y serían más fáciles de detectar visualmente. Demasiado nublado, y los pilotos tendrían problemas para navegar visualmente en apoyo de sus sistemas electrónicos. Cuando entraron en el espacio aéreo venezolano a las 3:47 de la madrugada, como ya dije al principio, cada piloto experimentó el momento de máxima tensión, que supone saber que ahora se encontraban en espacio aéreo enemigo, donde cualquier error podía significar ser derribado. El líder de vuelo, un mayor fantasma 1, envió un solo clic de radio a los demás pilotos, la señal acordada de que habían pasado el punto de no retorno y estaban en la misión. A partir de ahora habría silencio de radio a menos que hubiera una emergencia crítica que requiriera comunicación. La ruta de infiltración se había planificado para aprovechar vulnerabilidades conocidas en el sistema de defensa aérea venezolano. Los satélites estadounidenses y los aviones espía electrónicos habían estado mapeando las señales de radar venezolanas durante meses, localizando radares individuales, sus frecuencias, alcance efectivo y crucialmente dónde había agujeros en la cobertura. Los planificadores habían descubierto un corredor a lo largo de la costa norte hacia el interior donde la cobertura de radar era escasa como resultado de una combinación de terreno montañoso que bloqueaba el radar de baja altitud y estaciones de radar ubicadas suboptimalmente que creaban una zona muerta involuntaria. Los helicópteros volaron a solo 45 metros sobre el suelo, una vez que habían cruzado la costa demasiado bajo para que la mayoría de radares los detectaran. A estas alturas, el campo es a la vez tu mayor aliado y tu mayor enemigo. Te hace indetectable al radar porque las ondas de radar viajan en línea recta y no pueden curvarse sobre colinas o montañas para detectarte. Pero también significa que cualquier error de navegación o viento inesperado puede estrellarte contra el suelo o contra algo.
Los pilotos confiaban en sus propias habilidades. Radares de mirada hacia adelante para advertir sobre obstáculos y datos precargados de elevación del terreno que les mostraban con precisión qué tan alto era el terreno en cualquier punto de su ruta. Hollaron 43 minutos siguiendo valles fluviales, contorneando montañas y a veces subiendo solo lo suficiente para atravesar crestas, antes de bajar al otro lado. El territorio venezolano en esta parte es montañoso y hermoso de día, pero de noche, visto a través de visión nocturna, mientras vuelas a más de 200 kilómetros o menos de 50 metros de altura, se transforma en un paisaje alienígena de formas verdes que se abalanzan sobre ti a velocidades que no permiten errores. Uno de los pilotos más jóvenes que volaba como copiloto en el segundo helicóptero. Más tarde lo llamaría la cosa más aterradora y más emocionante que jamás había hecho en el ejército. A 32 kilómetros del objetivo, los radares de alerta de los helicópteros captaron la activación de un radar de vigilancia aérea venezolano a unos 50 km al este. El sistema reconoció automáticamente el tipo de radar por la señal y determinó que aunque el radar estaba encendido, la formación de helicópteros estaba lo suficientemente baja y distante como para estar por debajo del horizonte de detección del radar. Pero como medida de seguridad, el comandante de vuelo disminuyó todavía más la altura, solo 30 milímetros, una decisión que exigía máxima atención por parte de los pilotos, pero que hacía casi imposible su localización por radar. Fue en esta parte del vuelo que se produjo el primer incidente grave. El helicóptero 3, Fantasma 3, tuvo un fallo momentáneo en su sistema de navegación principal. Durante unos 8 segundos, el piloto perdió su pantalla de navegación y tuvo que volar en referencias visuales con visión nocturna mientras su copiloto intentaba reiniciar el sistema. Esos 8 segundos en los que el helicóptero se desvió de la ruta y estuvo a punto de chocar con una roca que sobresalía del terreno fueron lo más cerca que estuvo la misión del desastre. El copiloto pudo reiniciar el sistema justo cuando el piloto estaba a punto de abortar y romper la formación. El error luego se atribuyó a un error de software esporádico que nunca se había detectado en las pruebas, un recordatorio de que incluso con el mejor equipo y entrenamiento, la guerra siempre es caótica e impredecible. A las 4:32, la columna se hallaba a 8 kilómetros del complejo Bolívar. Este era el punto crítico, el último punto en el que podían abandonar la misión sin comprometerse por completo. El comandante de vuelo se tomó 30 segundos para volver a comprobar todos los sistemas, asegurarse de que todos los helicópteros informaban de verde en todos los indicadores vitales y realizar una última comprobación de si las condiciones eran adecuadas para continuar. Satisfecho de que todo estaba en orden, dio la señal de avanzar. 2 clics rápidos de radio. Los 4 helicópteros se realinearon para el ataque final, separándose en 2 elementos de 2 que se acercarían al complejo desde ángulos ligeramente diferentes para dividir cualquier fuego defensivo. El complejo Bolívar surgió en las pantallas de los pilotos como una serie de manchas térmicas contra el paisaje más frío. Los sensores infrarrojos de los helicópteros captaron 3 vehículos estacionados cerca de los edificios principales, firmas térmicas de generadores eléctricos y, lo más crucial, 2 formas humanas patrullando lo que parecía ser una ronda de rutina por el perímetro. El plan de ataque implicaba eliminar a cualquier guardia antes de que pudieran dar la alarma, tarea para la que contaban con francotiradores en cada helicóptero armado, con rifles de precisión suprimidos y munición subsónica. Los helicópteros se acercaron en su aproximación final desde distintas direcciones. Fantasma 1 y 2 se acercaron desde el noroeste, y Fantasma 3 y CU desde el sureste. Esta maniobra en pinza estaba pensada para confundir a los defensores sobre dónde se encontraba el ataque principal y proporcionar fuego de apoyo mutuo en caso de resistencia. A 270 metros del punto de aterrizaje marcado, los helicópteros descendieron a 5 metros del suelo, prácticamente a ras de tierra, y disminuyeron la velocidad para aterrizar. El sonido de los rotores,
incluso con su fuerza sonora. Ahora era audible en todo el complejo. Pero los planificadores habían apostado a que los escasos segundos entre la primera escucha y el aterrizaje no serían suficientes para que los defensores montaran una respuesta efectiva. Tenían razón, pero por poco. Uno de los guardias venezolanos, un sargento de 32 años llamado Carlos Méndez, que estaba cumpliendo lo que esperaba que fuera un turno de guardia nocturno aburrido, escuchó el sonido familiar de helicópteros que se acercaban. Al principio pensó que tal vez era un helicóptero comercial que pasaba lejos, pero el sonido se acercaba. Se volvió hacia el ruido buscando en la oscuridad la fuente, y cuando la forma negra de un helicóptero apareció de la nada a menos de 100 metros de distancia, su cerebro tardó un segundo en registrar lo que estaba viendo. Un segundo en el que su entrenamiento debería haberlo impulsado a llegar a su radio para transmitir una alerta. Antes de que pudiera moverse, un francotirador en Fantasma 1, observándolo a través de una mira térmica ampliada, apretó el gatillo de su rifle Barrett M-Rad, calibre M3 Winchester Magnum. La bala subsónica se hundió en el pecho de Méndez a través de su chaleco antibalas ligero, destrozándolo por completo. Cayó sin un grito más que el golpe de su cuerpo contra el suelo. El segundo guardia, que se encontraba a unos 50 mímpretos de Méndez y se había vuelto al ruido de los helicópteros, corrió la misma suerte 3 segundos después, neutralizado por otro francotirador antes de que pudiera llegar a su radio. Los planificadores habían discutido mucho la moralidad y la necesidad de tales asesinatos, pero decidieron que el hecho de no neutralizar a los guardias daría una advertencia temprana que podría llevar a las fuerzas venezolanas a detonar las municiones almacenadas, destruyendo las pruebas que Estados Unidos deseaba apoderarse y creando las explosiones secundarias masivas que la operación estaba diseñada para prevenir. Era una de esas elecciones imposibles de la guerra moderna, sin buenas opciones, y donde los comandantes tenían que elegir entre males menores. Los 4 helicópteros tocaron tierra casi al mismo tiempo en sus respectivas zonas de aterrizaje, levantando nubes de polvo y escombros, mientras los rotores soplaban aire hacia abajo con fuerza. Antes de que las ruedas volvieran a tocar tierra, las puertas traseras se abrían y los operadores saltaban en formaciones practicadas. El movimiento era tan fluido, tan ensayado, que parecía una coreografía donde cada hombre conocía su lugar, el área que debía observar, la tarea que debía realizar. En 15 segundos, 32 operadores estaban en el suelo creando un perímetro de seguridad de 360 o alrededor de los helicópteros, mientras los equipos de demolición se dirigían a sus objetivos. El jefe del equipo de asalto, un teniente coronel con 24 años de servicio y más de 60 misiones de combate, montó un puesto de mando provisional a 20 mímetros de Fantasma 1. Desde allí dirigía las fuerzas a través de radios encriptados de salto de frecuencia que eran imposibles de interceptar o interferir. Su pantalla táctica mostraba la ubicación de cada operador como un punto azul en un mapa digital del complejo, dándole una visión en tiempo real de cómo iba la operación. El primer equipo de demolición llegó a la puerta de la bóveda subterránea de almacenamiento. No uno, apenas 43 segundos después del aterrizaje. La entrada, una mole de acero diseñada para resistir un ataque ordinario, estaba sellada con un triple cierre electrónico. El especialista no perdió tiempo, colocó una carga de corte lineal alrededor del marco, conectó un iniciador de retardo cero y ordenó cubrir. La detonación abrió un canal limpio en el metal reforzado. 2 operadores metieron una cuña hidráulica portátil, arrancaron el panel y lo giraron sobre sus bisagras, despejando el pasillo en menos de 10 segundos. Dentro encontraron lo que la inteligencia había anticipado: hileras de cajas de almacenamiento militar apiladas en estanterías que se internaban casi 20 metros en la montaña. Muchos contenedores estaban marcados en cirílico. La procedencia rusa quedaba a la vista, y las dimensiones coincidían con las medidas detectadas desde órbita. El equipo se movió rápido y en silencio, guiándose por señales de mano, luz mínima y térmicas.
Colocaron cargas en 6 puntos precisos, que los ingenieros habían señalado como críticos para el soporte estructural, uniones de vigas, soportes y pasos de servicio. Cada carga quedó fijada con cinta industrial y pequeños imanes, conectada a detonadores electrónicos codificados para una detonación simultánea por comando, a unos 50 metros, en la bóveda. No 2. Un segundo equipo repetía el procedimiento. Allí apareció una sorpresa que los informes no habían revelado: 3 contenedores etiquetados como sistemas avanzados de guerra electrónica. Un operador fotografió etiquetas y números de serie con una cámara modificada que incrustaba automáticamente coordenadas GPS, fecha y hora en cada imagen. Esa evidencia serviría después para 2 cosas: análisis de inteligencia y respaldo político si se filtraba el verdadero motivo de la incursión. El equipo dejó esa bóveda lista en 4 minutos y 30 segundos y envió un listo seco por el canal interno. En las bóvedas, no 3 sino 4, los equipos siguieron un guión idéntico: confirmar inventario, marcar apoyos, fijar cargas y cerrar el circuito de detonadores. Un suboficial revisó cada punto con una lista, tocando el número de serie del detonador y la etiqueta del punto de carga. Cuando todo estuvo listo, nadie celebró. Solo silencio. Solo hubo una frase por el canal interno armado: en espera. Eso significaba que la operación ya no dependía de fuerza, sino de segundos. Afuera, los equipos de seguridad cerraban perímetros hacia afuera, cubriendo accesos, carretera y laderas. Sensores térmicos barrían el terreno buscando cualquier firma caliente que indicara reacción. Hasta ese momento, el complejo estaba extrañamente quieto. Más allá de los 2 guardias neutralizados en el aterrizaje, no había aparecido resistencia. Era reconfortante y alarmante a la vez. El jefe en tierra lo notó: un lugar que supuestamente protegía municiones tan valiosas debía tener más ojos y más patrullas. El jefe en tierra lo sintió: demasiada calma, demasiado espacio. La calma se rompió 6 minutos y 40 segundos después del aterrizaje. Un equipo informó que sensores acústicos remotos captaban vehículos aproximándose por la carretera principal. A unos 3 kilómetros. Venían rápido, probablemente por encima de 70 km/h, en una vía sin asfaltar. Señal de prisa y desorden. El comandante transmitió una orden simple y vital: aceleren todo. Los equipos que aún operaban en las bóvedas 3 y 4 redoblaron el ritmo. El margen se estaba cerrando. Los vehículos eran 3 camiones militares, con unos 45 soldados venezolanos de una unidad de infantería acuartelada a 12 kilómetros. El aviso lo había disparado un vecino que oyó helicópteros y llamó a una línea militar de emergencia para denunciar actividad aérea sospechosa. Los soldados no sabían qué estaban a punto de encontrar. Su jefe, un capitán con 8 años de servicio pero 0 combate real, asumió que se trataba de un helicóptero civil que había violado el espacio restringido por error. Algo común en la zona. Las primeras señales de que algo iba mal surgieron cuando los camiones alcanzaron unos 5 kilómetros. En la tenue luz previa al amanecer, el capitán vio 4 helicópteros estacionados en posiciones que no eran normales y figuras moviéndose entre edificios con coordinación claramente militar. Levantó binoculares, confirmó lo obvio y tomó su radio para informar a su mando superior. No logró decir una palabra. Cambió de canal, probó una frecuencia alternativa y solo obtuvo estática. Fantasma 4. Activó contramedidas electrónicas e inició interferencias sobre el espectro táctico en un radio de 5 kilómetros, sin radio y sin cuadro claro. El capitán tomó una decisión que, sin saberlo, evitó una masacre. Detuvo los camiones a unos 800 metros del complejo y desplegó a sus hombres en posiciones defensivas detrás de rocas y terraplenes naturales. En vez de lanzarse a ciegas contra una fuerza desconocida, eligió observar.
contener y esperar refuerzos e instrucciones. Era una elección sensata con información incompleta, pero también dejó a los estadounidenses el espacio que necesitaban para cerrar la fase final, dentro del complejo. Las 24 cargas ya estaban colocadas y verificadas. Los equipos retrocedían hacia los helicópteros. El tiempo total en tierra era de 9 minutos y 18 segundos. Por debajo del límite de 11 minutos que los planificadores consideraban aceptable. El comandante ordenó repliegue inmediato mientras los equipos de seguridad cubrían sectores y controlaban ángulos. Los operadores se movieron en parejas, uno cubriendo al otro, rumbo a las rampas traseras. Aún faltaba lo más ruidoso, la detonación. Los rotores ya aceleraban y el polvo se alzó. Fue en la retirada cuando estalló el primer tiroteo. 4 soldados venezolanos, jóvenes e impulsivos que su capitán, avanzaron por iniciativa propia hacia el complejo para ver qué pasaba. A unos 200 metros, distinguieron movimiento y, sin orden de ataque, uno abrió fuego con su AK-103. Las ráfagas pasaron altas y golpearon el hormigón. El sonido bastó para romper la quietud. 2 operadores de seguridad respondieron con fuego breve y disciplinado, guiados por visores nocturnos. 3 de los 4 soldados fueron alcanzados en los primeros 5 segundos y cayeron heridos, pero vivos. El cuarto se lanzó detrás de un terraplén y dejó de disparar. Ese intercambio fue la chispa. A 800 metros. El capitán venezolano, hasta entonces atrapado en reportes contradictorios, comprendió por fin que estaba en medio de una incursión real. Ordenó desplegar a sus hombres en posiciones de fuego y abrir contra el complejo. Unos 35 fusiles descargaron una tormenta desde la oscuridad. La mayoría de los disparos se perdió por distancia, visibilidad y nervios. El volumen era impresionante. La precisión era pobre. Aún así, la ley de los grandes números jugaba en contra si aquella lluvia se sostenía. Tarde o temprano algo impactaría donde no debía. Repliegue. Ya. Transmitió el comandante por el canal interno. Los últimos equipos abandonaron las bóvedas y corrieron hacia los helicópteros en parejas, uno cubriendo al otro. En las puertas, los artilleros montaron esos 40 y dispararon ráfagas medidas. Una cortina de supresión que obligó a los venezolanos a pegarse al suelo y romper su ritmo. No era fuego para maximizar bajas, era fuego para comprar segundos y espacio físico. Los pilotos empujaron potencia máxima y aplicaron colectivo lleno. Fantasma 1 despegó primero, a los 11 minutos y 43 segundos del aterrizaje, levantando una nube de polvo que cegó el perímetro por un instante. Fantasma 2 lo siguió 8 segundos después. Fantasma 3 4 segundos más tarde. Fantasma 4, el último, despegó a los 12 minutos y 9 segundos. Cuando su equipo terminó de replegarse desde el flanco más lejano, los 4 aparatos ganaron altura con violencia, alejándose del alcance de armas ligeras, y enseguida bajaron de nuevo a un perfil ultra bajo para no regalar un perfil alto. El comandante en Fantasma 1 esperó a ver a los 4 helicópteros por encima de los 200 metros y con separación suficiente. Entonces armó el detonador maestro, respiró y presionó. La señal encriptada saltó a los detonadores electrónicos. 24 cargas estallaron en una secuencia cronometrada para colapsar estructura, no para encender una detonación total. Lo primero fue luz, un destello blanco anaranjado que convirtió el valle en día por un instante. Luego llegó el trueno múltiple, como si el cielo se partiera en capas. Las cargas moldeadas perforaron bóvedas, quebraron soportes y hundieron techos sobre estanterías repletas. Durante unos segundos, pareció que el cálculo funcionaba perfecto, destrucción controlada, sin una sola gran explosión que se tragara a las comunidades cercanas. Pero la realidad siempre cobra intereses. 8 segundos después, parte de la munición en la bóveda 3 reaccionó por calor y sobrepresión. La cadena se desató, explosiones secundarias durante 43 segundos.
expulsando humo negro, chispas y fragmentos a cientos de metros. La bola de fuego se vio a más de 50 kilómetros. El sonido se escuchó a más de 30. Desde las cabinas, ya en escape a Bajaco, los operadores miraron atrás y vieron el complejo convertirse en una boca de luz y humo. Llamas naranjas y rojas se abrían en varios puntos, y el amanecer empezaba a desteñir la noche. El comandante verificó con sensores térmicos lo que más importaba: edificios administrativos golpeados por sobrepresión. Sí, estructuras civiles cercanas, intactas. Objetivo destruido, daño colateral, contenido. Abajo, los soldados venezolanos que, minutos antes, disparaban ahora corrían en dirección opuesta, alejándose del sitio que se autodestruía. El capitán permaneció junto a uno de los camiones, inmóvil, con la sensación de haber presenciado una operación para la que no existía entrenamiento. Su radio táctica seguía muda por la interferencia. Sacó un teléfono celular, frecuencia comercial fuera del bloqueo, y llamó a su mando. No podía ocultar lo evidente: una columna de humo enorme ya estaba marcando el punto de impacto. La exfiltración siguió otra ruta distinta a la infiltración. Doctrina básica para evitar emboscadas o defensas reposicionadas. Volaron 32 minutos hacia el norte, en silencio de radio, pegados al terreno, usando valles y sombras. A mitad del trayecto, Fantasma 2 recibió una alerta hidráulica: caída de presión en un circuito de reserva. Un helicóptero sin hidráulicos no se avería, cae. Pero el MH-60 estaba diseñado para esto: redundancia sobre redundancia. El piloto conmutó al sistema terciario y mantuvo el aparato estable. Más tarde, la revisión técnica confirmaría el detalle incómodo: una sola bala del tiroteo final había atravesado un compartimento de servicio y cortado una línea hidráulica. Fue el único daño real sufrido por cualquiera de los helicópteros en toda la misión. La formación mantuvo velocidad máxima sin perder el control. A las 05:41 la unidad reingresó a aguas internacionales. Habían pasado 2 horas y 38 minutos desde el cruce inicial, por primera vez desde la costa. El líder habló por radio. Corto y cifrado: espectro completo. Todos a salvo. Misión cumplida. En la sala de operaciones, donde altos mandos seguían la misión por enlaces satelitales y datos encriptados, se oyó un suspiro colectivo. El general responsable, que había firmado el riesgo, sintió cómo se le caía de golpe el peso de la noche. A las 06:18, con los primeros rayos asomando por el este, los helicópteros tocaron pista. Los operadores bajaron con ese cansancio de adrenalina que llega cuando el cuerpo entiende que ya no necesita pelear. Los médicos revisaron rápido sin heridas de combate, solo golpes menores, raspones por terreno irregular y una distensión leve por cargar equipo. Luego vino lo inevitable: briefings, reconstrucción minuto a minuto, y técnicos abriendo paneles, revisando rotores y registrando cada anomalía antes de que la adrenalina se apagara del todo. En Venezuela, la reacción inicial a la operación fue de completa confusión. Las primeras noticias que llegaron al comando militar en Caracas eran confusas, contradictorias. El capitán en el lugar informó de un ataque de helicópteros no identificados. Un civil informó de fuertes explosiones. Las estaciones de radar interferidas en la operación no tenían idea de lo que había sucedido. Tardaron casi 1 hora en que altos mandos militares reunieran información suficiente para darse cuenta de que habían sido objeto de una incursión militar profunda que había penetrado más de 100 kilómetros en territorio nacional, destruido una instalación militar clave y exfiltrado sin que las fuerzas venezolanas pudieran reaccionar. La respuesta política fue predeciblemente volcánica. El gobierno venezolano llamó a su embajador estadounidense a las 9 de la mañana y protestó en los términos más enérgicos, lo que llamó un acto de agresión militar no provocada contra la soberanía venezolana. Estados Unidos respondió con una declaración cuidadosamente calibrada, que no confirmó ni negó la participación en la operación.
pero dijo que Estados Unidos se reserva el derecho de tomar medidas en defensa propia contra amenazas inminentes a sus intereses de seguridad nacional. El tipo de ambigüedad diplomática que decía todo y nada a la vez. Lo suficiente para dar cobertura política mientras enviaba un mensaje a Venezuela y al mundo. Estados Unidos tenía la capacidad y la intención de proyectar poder en el interior del territorio enemigo cuando lo estimara conveniente. En los días que siguieron a la operación, imágenes satelitales comerciales del complejo Bolívar surgieron revelando daños generalizados. Las 4 bóvedas de almacenamiento estaban derrumbadas, los edificios administrativos destrozados y gran parte del lugar cubierto de escombros. Analistas militares calcularon que en el ataque se destruyó alrededor del 42% de las municiones guiadas de precisión de Venezuela y sistemas de armas por más de $400,000, en términos conservadores, más allá del valor monetario. El efecto psicológico era considerable. Venezuela ahora sabía, sin lugar a dudas, que ninguna base militar en su territorio estaba a salvo de un ataque estadounidense. Sin importar cuán lejos estuviera de fronteras o costas, para los agentes que llevaron a cabo la misión, hubo reconocimiento oficial en forma de condecoraciones clasificadas y elogios de altos mandos, pero también el conocimiento de que los pormenores de lo que habían hecho permanecerían clasificados durante años o décadas. Las mejores misiones en las operaciones especiales son las que nunca llega a saberse, en las que los operadores vuelven a las sombras tras realizar hazañas excepcionales con tanta maestría profesional que lo imposible parece de lo más ordinario. Lo que la operación deja claro es la disparidad abismal entre las fuerzas militares de Estados Unidos y cualquier enemigo regional, Venezuela. Con unas fuerzas armadas respetables para los estándares latinoamericanos y material de proveedores extranjeros, fue incapaz de detectar, interceptar o reaccionar ante una incursión que penetró profundamente en su territorio. Los helicópteros entraban y salían sin ser molestados. Las tropas terrestres cumplieron en tiempo real bajo fuego y la exfiltración se completó sin bajas. Es la superioridad operativa que solo décadas de inversión en tecnología, entrenamiento y experiencia de combate pueden comprar, y que solo unas pocas naciones en el mundo pueden igualar. Si este desglose de una operación militar increíble te enseñó algo sobre las fuerzas especiales modernas, suscríbete a Alerta Global y dale like a este video. Dime desde dónde me sigues para adaptar el contenido futuro a la audiencia. Ten en cuenta que esto es una simulación totalmente ficticia. Esta historia fue creada con fines educativos y de entretenimiento, basada en capacidades militares de conocimiento público. No describe sucesos reales.